Padre, en el nombre de Jesucristo, levanto mi oración, Señor, por este tiempo, Señor. Levanto mi oración por mi propia vida. Levanto oración, oh Dios, por tu pueblo. Padre, dar tu palabra, Dios mío, Señor, no es, Dios mío, capacidad humana, Señor. Por eso, Padre, me encomiendo a ti, Señor. Te pido que me ayudes y que pongas tu mano sobre mi vida, Señor. Ayúdame a dar un mensaje, Dios mío, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Romanos. Muy bien, capítulo 12, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, gloria a Dios. Tenemos el versículo 9, ¿lo tiene usted en su Biblia? Amén. Si usted no tiene el versículo 9 en la Biblia, devuélvala, porque se la dieron defectuosa. Pero si usted tiene el versículo 9 del capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Muy bien. Estamos tratando el tema de la honra, ¿verdad? Esta es la tercera parte que hablamos de la honra, aunque estamos estudiando lo que representa morar bajo revelación, y dentro de morar bajo revelación necesitamos morar bajo la revelación de lo que es la honra que es tan necesaria. Y así que hemos estado estudiando en 2 semanas anteriores lo que tenía que ver con honrar a Dios, ¿verdad? La primera palabra que tuvimos, para que vayamos refrescando un poquito y poniéndonos nuevamente en el contexto, hablamos sobre Jesús y cómo Él no pudo hacer milagros en su tierra por cuanto no lo honraron y por cuanto faltó la fe al ver que Jesús era el muchacho que se había criado en esa ciudad. Entonces, al no honrarlo, no se pudieron dar milagros. Y estuvimos viendo cómo la honra es una puerta abierta para la bendición, para los milagros. Y estuvimos viendo distintas casas en las cuales, cuando a Jesús se le honró en esa casa, cuando a Dios se le honró en esa casa, Dios hizo milagros, Dios hizo señales, Dios hizo maravillas, ¿verdad? Estuvimos viendo distintas casas donde jóvenes o muchachitos morían, o niños morían, ¿verdad? Pero por cuanto esa familia honró al Señor, Dios hizo el milagro, Jesús hizo el milagro, y lo que hizo fue resucitar ese linaje, resucitar esas vidas. Y estuvimos aprendiendo cómo la honra transforma la muerte en vida, ¿verdad? Y cómo la honra es un medio por el cual podemos traer vida en medio de nuestra casa, de nuestro hogar y de la iglesia. Amén. Así que estuvimos hablando sobre eso. La semana pasada estuvimos hablando sobre la idolatría, ¿verdad? Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos quieren hacer que nos distraigamos del verdadero Dios y que se convierten en ídolos y que a veces nuestra alma persigue sin darnos cuenta que se pueden volver en un enemigo, en un opositor de Dios. Estuvimos hablando sobre la idolatría, ¿verdad? Estuvimos hablando también en el libro de Romanos, pero estuvimos hablando en el principio cuando Dios se ha revelado al hombre, ¿verdad?, por medio de la creación, pero el hombre ha cambiado la gloria de Dios o la honra de Dios para honrar a sus dioses, los animales, todo eso. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Entonces pudimos ver cómo Daniel y sus amigos, en un ambiente donde había idolatría, en un ambiente donde en Babilonia era un ambiente idólatra, ellos no se rindieron a esa idolatría y quisieron honrar a Dios por encima de otros dioses. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que Dios tiene que tener el primer lugar, la honra, el respeto, la consideración, para que Dios pueda ser el todo. Amén. Así que estuvimos viendo cómo se puede vencer en medio de ambientes hostiles, en medio de ambientes difíciles, en medio de un ambiente como Babilonia, pues se puede dar el lugar al Señor. Aunque corra en riesgo la vida de esos jóvenes, vimos cómo Dios los respaldó, los ayudó,
por haber apostado por Él. Amén. Así que estuvimos viendo la importancia de que nuestras vidas sean consagradas a Dios. Amén. Consagradas al Señor. Hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con la honra que tiene que haber entre nosotros como hijos de Dios. Que tiene que haber entre nosotros como cristianos, y una honra que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos. Y te lo vuelvo a leer nuevamente. El versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El apóstol Pablo está derivando la honra a que no sea tanto que la buscamos, sino más que la demos. Amén. Que no sea tanto que la honra nosotros vayamos buscando ser honrados, sino que la honra pueda ser algo que nosotros la prefiramos para los demás. Amén. Y vemos que honra es estimar al más alto grado, y tiene que ver con el respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Así que el apóstol Pablo está hablando que resaltemos, que honremos, que miremos las cualidades de otras personas por encima de las nuestras, para que podamos vivir de una manera equilibrada. Para poder entender todo lo que está hablando el apóstol Pablo en este texto, o en lo que estamos viendo ahora, podemos ver que a partir del capítulo 12 el apóstol Pablo comienza a tratar las relaciones y comienza a tratar cómo hemos de vivir nuestra relación los unos con los otros, y también cómo se ha de vivir nuestra relación también con las personas que están en el mundo. Así que el apóstol Pablo comienza a hablar de las relaciones, comienza a hablar de cómo nosotros tenemos que vivir, comportarnos, pero para eso comienza con el capítulo 12 en el versículo 1, que es muy conocido, y vamos a ver por qué el apóstol Pablo comienza con esto, porque es necesario que para que nosotros vivamos una vida sana, tengamos una relación con Dios sana. Es importante. Así que el apóstol Pablo, vamos ahora un momento al capítulo 12 en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que antes de entrar en el argumento de que debíamos de honrarnos los unos a los otros, de que debíamos de amarnos los unos a los otros, el apóstol Pablo comienza con algo que es imprescindible para nosotros como hijos de Dios. Y es que antes de comenzar un asunto que tiene que ver con las relaciones personales, trata lo más importante en la vida del creyente, en la vida de un hijo de Dios, y empieza a tratar cómo debe de ser su relación con Dios primero. Porque difícilmente vamos a poder tratarnos bien entre nosotros si primeramente no hay una buena relación con Dios, y si primeramente nosotros no adquirimos una relación profunda con nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo lo primero que dice es que para que se den unas cosas se debe de producir otra cosa primero. Que para que haya una buena relación entre nosotros, primeramente debemos de cultivar una buena relación con Dios que transforme nuestras vidas, que transforme nuestra mente, que transforme nuestro corazón, para que nosotros ahora vivamos de una manera distinta a como vivíamos antes. Porque es esencial que nosotros entendamos que estamos viviendo una vida nueva, que nuestra vida ya no es la vida antigua, y que la forma en que nosotros tenemos que vivir no es la forma en la que el mundo vive. Amados, cuando nosotros nacemos, directamente desde que nosotros nacemos, nos están enseñando la competencia. Se nos está enseñando que nosotros tenemos que ser los primeros, que nosotros tenemos que ser los mejores, que nosotros tenemos que tener el primer lugar, que tenemos que buscar el éxito y que tenemos que buscar ser reconocidos, que tenemos que buscar, desde que nosotros nacemos, desde pequeños,
se nos compara en el colegio, se nos compara en el instituto, se nos comparan con los hermanos, se nos comparan con los primos, se nos comparan con los vecinos. Y desde que nosotros somos pequeñitos, en nuestra naturaleza humana, natural y carnal, estamos recibiendo todo el tiempo la necesidad que tenemos de que nosotros seamos los primeros, los únicos, y que nosotros seamos aquellos que tienen que tener la preferencia por encima de todo. Y de que nosotros somos pequeñines se nos está enseñando. ¿Has visto no sé qué? Y Juanito hizo esto. Y tú también tienes que hacer como Juanito. Y empezamos a formar dentro de nosotros la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser los primeros, la necesidad de ser los mejores. Y el mundo empieza a formar a las personas no para que Dios sea el primero, sino para que tú seas el primero. El mundo forma las vidas para que tú tengas éxito natural, pero no para que tengas un éxito espiritual. El mundo te forma para que tú seas de los mejores del instituto, por ejemplo, de los mejores de la universidad, para que tengas los mejores trabajos, porque eso va a ser tu beneficio, porque tú tienes que mirar por ti y todo va derivado solamente a nosotros como seres humanos. Así que desde pequeños vivimos esa competencia. Y de pequeñines, sin darnos cuenta, vivimos esa competencia. Pórtate bien porque tu hermano se porta mejor que tú. Y estamos generando competencia. Entonces, ese que no se porta muy bien va a pincharle al otro porque está picado con él, porque le han dicho que su hermano se porta mejor. Y sin darnos cuenta se va generando una bola grande de nieve de personas que solo están pensando, ¿sabes en qué? En ellos mismos. Que están pensando solamente en ser los mejores, en demostrar que pueden llegar a ser, en demostrar que pueden llegar a hacer. Y el apóstol Pablo está hablándole a los romanos para decir, lo primero para poder tener buena relación los unos con los otros es que primeramente tengan una buena relación con Dios y se sometan a la relación con Dios, y ahí ustedes sean transformados en su entendimiento, porque van a necesitar una transformación del entendimiento para poder honrar a los demás. Porque de forma natural no van a poder honrar a nadie si ustedes primeramente no sanan, no cambian, no son transformados en su modo de pensar. Porque el modo de pensar del mundo nunca es honra a los demás, sino busca el beneficio para ti. El modo en el que el mundo nos enseña no va a ser dale preferencia a otros, sino saca tú el mayor provecho que puedas, no seas tonto porque la vida son 2 días. Entonces el apóstol Pablo pone un fundamento. Si primeramente nosotros no tenemos una relación con Dios, si nuestra mente no es transformada, si nuestra vida no es transformada, si nuestros pensamientos no son transformados, si nosotros aquí dentro, entre nosotros, vivimos bajo la cultura del mundo y no bajo la transformación del Espíritu y la vida de Dios, nunca, jamás se va a poder dar honra entre nosotros. Jamás. Porque veremos competencia, porque veremos rivalidad, porque veremos que uno hace y el otro no hace, porque veremos que el otro crece y a mí yo no, porque veremos que uno tiene un lugar y entonces yo me enfado porque yo no lo tengo. Y empezamos, amados, a sacar aquello que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la naturaleza carnal que está dentro de nosotros. Con esa necesidad que tenemos de, ¿entienden? De ganar, de vencer. Eso que nos ha sido cultivado en el mundo, ¿verdad? Y que hay momentos en los que sale sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso aparece. Entonces el apóstol Pablo comienza todo su argumento. ¿Sabes cómo? Diciendo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. Para que seáis renovados en el entendimiento, en el espíritu de vuestra mente. Hay que ser renovados. Porque si no hay un reciclaje y una renovación en nuestra mente para pensar como Cristo, nunca veremos a los demás como vemos al Señor. ¿Entienden? Y si nosotros no tenemos ese enfoque, y si nosotros no tenemos una relación donde estemos todo el tiempo siendo transformados para poder ver las cosas como Dios las ve, entonces, amados,
no podemos pasar al segundo plano de poder tener relaciones sanas porque no hemos tenido primeramente una renovación en nuestra mente. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, primero, ustedes renuévense. Métanse ahí en la renovación. Métanse ahí. Hace una invitación. Hermanos, os ruego que hagáis esto. Porque si no hacéis esto, al final lo único que va a suceder es que vais a estar viendo lo que sucede con los ojos mundanos, pero no con los ojos del Espíritu. Amén. Por eso él cuando sigue, dice el versículo 3 del capítulo 12. Vamos a seguir un poquito más. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está en vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sabes por qué dice eso? Porque está hablando de los dones o de las capacidades. Está hablando de los dones que Dios da. Y entonces dice, no tengan ustedes más alto concepto de sí mismos del que han de tener. Dice, sino piense de sí mismo con cordura. ¿Qué nos llama? A ser equilibrados. A pensar de nosotros con equilibrio. Cuidado. No pensemos de nosotros más de lo que realmente somos. Cuidado, pensemos con equilibrio, con cordura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. No queramos aparentar ser algo que no somos, sino vivamos bajo la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Dice, y teniendo nuestra vida en un equilibrio. No quieran sobresalir. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Porque no todos los miembros tienen la misma función. En la iglesia no todas las personas tienen la misma función. No todos son pastores, ni todos son profetas, ni todos son evangelistas, ni todos son... o sea, cada uno tenemos una función y en el cuerpo hay funciones y los dones son distintas funciones que Dios da, ¿verdad? Dice, no todos tenemos la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, estamos unidos de tal manera que somos miembros los unos de los otros. No compitas. Mano, no le pegues a la otra mano. ¿Verdad? No te pegues. Porque esa mano le pertenece a la cabeza y la cabeza le pertenece a la mano. Porque somos un cuerpo. Imagínate que te quieres pegar en la muñeca. Estás muy cerca de mí, me agobias. No podemos. En realidad somos uno solo, con distintas funciones. Pero somos un cuerpo. Y ese cuerpo en las distintas funciones tiene que, ¿verdad? Tiene que ser equilibrado. Tiene que tratarse bien. La Biblia dice que nadie golpea a su propio cuerpo. Dice la Biblia, ¿verdad? Y enseña a no golpear su propio cuerpo, hablando del matrimonio, hablando de la unidad que hay entre el hombre y la mujer. Cuando tú tratas mal a tu mujer, entonces te estás tratando mal a ti mismo. Y cuando tú tratas mal a tu marido, te estás tratando mal a ti misma. Porque sois uno en el Señor. Nadie golpea su propio cuerpo. Entonces, siendo un cuerpo solo, dice aquí, de manera que el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordias con alegría. O sea, cada uno ocupe su función bien, haciendo lo que tiene que hacer, sin necesidad de competir. Cada uno use su don conforme lo ha recibido. Y entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Wow, fíjate. Dice que no haya un amor fingido, que no parezca, hola hermano, me deslumbran el brillo de los dientes. Hola hermano, ¿cómo estás? Sí, yo también me alegro de verle. A ver si se vaya. A ver si se pira ya pronto. No, hermanos, el amor sea, ¿cómo? Sin fingimiento.
¿Y cómo se logra eso? Diga conmigo, cuanto más nosotros nos metemos en una renovación de nuestra mente. Para que nuestra mente ya no sea la nuestra, porque la nuestra vuela. Nuestra mente piensa cosas malas. Nuestra mente está todo el tiempo buscando por ahí cosas. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, vemos cómo ve Jesús, pensamos cómo piensa Jesús y podemos entender cómo entiende Jesús. Amén. Porque tenemos la mente de Cristo. Así que necesitamos la renovación diaria para poder tener relaciones sanas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos vivir de forma, ¿cómo? Ordenada. Y esa manera ordenada de vivir te la da cuando nosotros vamos renovando nuestra mente. Amén. Porque cada uno tenemos una manera de pensar, pero Dios quiere unirnos a la mente de Cristo. Amén. Y aunque Dios respeta muchas cosas, Él quiere que en ciertas cosas nosotros tengamos su pensamiento. Amén. Y en cuanto a honra, tengamos su pensamiento. Y en cuanto a la manera de relacionarnos, tengamos su pensamiento. Amén. Y tengamos el pensamiento de Dios. Por eso es importante reciclarnos. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin orar, es mucho tiempo que estamos sometiendo la mente ¿a qué? A las cosas del mundo. Y cuando uno se mete ahí y empieza a orar, y aunque la mente le vuela, ¿o no? Dígame. Hay veces que la mente vuela. Uno está diciendo, Señor, te amo, y de repente está pensando en la cacerola. Y de repente no está así, y termina no sé qué. Y como digo yo, las cadenas de pensamientos. A veces mi mujer me dice una cosa y le respondo, no sé qué, dice, ¿qué estás pensando? Y digo, en esto. Y digo, ¿cómo estás pensando en eso con lo que te he dicho? Digo, es que la mente vuela. Ella me dijo una cosa, yo de ahí fui a otro pensamiento, me acordé de otro que dijo no sé qué, me acordé de no sé cuántas y entonces estoy pensando en no sé qué. ¿Pero cómo has llegado a ese pensamiento? Pues mira, te lo voy a decir. Primero he pensado en esto, luego me he acordado de esto, luego de esto, y he terminado aquí. Aquí he terminado, en este pensamiento raro, pero aquí he terminado. ¿O no? ¿A usted no le pasa eso? Gloria a Dios, qué bien. Yo estaba pensando que orasen, digo, que Señor, que oren por liberación. Porque esto que me está pasando raro, me transporto yo en mis pensamientos por ahí. Pero es normal, ¿no? Así que mis hermanos, muchas veces nuestra mente vuela, necesitamos el reciclaje, necesitamos ir a la palabra, necesitamos someternos a la instrucción de Dios, necesitamos someternos a la palabra viva, necesitamos someternos a la presencia de Dios, necesitamos someternos al reciclaje. Amén. Hermanos, nosotros vamos a tener que estar metiéndonos en el reciclaje de nuestros pensamientos muchas veces. Como usted se quede anclado en su pensamiento sin salir de ahí, sin dejar que Cristo procese sus pensamientos, su mente, entonces, amados, usted se quedará anclado en el mismo lugar siempre. Porque la Biblia me enseña a que yo tengo que meterme en el proceso del reciclaje, porque ahí es donde conozco la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros sometemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y nos damos al Señor y nos damos en la comunión de Dios y nos damos en la relación con Dios y nos damos a la palabra de Dios y nos damos al culto y venimos a las reuniones y estamos sometidos todo el tiempo que estamos reciclando, adquiriendo la mente de Cristo, tomando los pensamientos del Señor. ¿Por qué terminamos desviados? Porque muchas veces hemos dejado lo más importante, el darnos al Señor, el estar sometidos como un sacrificio vivo al Señor, el tener la comunión con el Señor. Uno de que se da cuenta está allí, ¿verdad? Luego todo te cuesta más. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento se ha enfriado por cualquier situación y después le cuesta el doble, ¿verdad? Uno cuando está ardiendo, el culto no le cuesta. No te cuesta adorar, no te cuesta leer la Biblia. ¿Dejas de leerlas 2 semanas? Ay, ¿cuánto cuesta? Primero, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué hago ahora? Y madre mía, ¿dónde me quedé? Y ahora ya empezar otra vez. Y ya ese es el pensamiento humano, ¿verdad? Porque te enfrías. Pero cuando tú estás en vivo en tu relación con Dios, amados, eso se traduce en todo. Amén. Eso se traduce en todo. Y eso se tiene que traducir también en las relaciones personales que nosotros tenemos que tener entre nosotros. Amén. Puse de aquí,
algunos pensamientos que el Señor me dio. El Hijo de Dios no sigue ambiciones personales, sigue el orden de Dios y el orden se afirma en la comunión íntima con Dios. El cristiano tiene que ser una persona de orden. El cristiano tiene que ser una persona que sometida al Señor vive una vida de orden. Amén. Y ese orden se afirma en la comunión íntima con Dios. Las personas que más comunión tienen con Dios y no son espiritualoides, sino espirituales, esas personas, amados, viven equilibradas. Son personas equilibradas. Son personas que saben cuándo es lo de Dios, a lo de Dios. Cuando es lo del Padre, lo dedico al Padre, porque esto es de Dios. Esas son personas equilibradas, no están desubicadas. Dios quiere que nosotros entremos en un orden en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros vivamos en un orden. Dios quiere que nosotros seamos ordenados, que nuestra vida sea una vida ordenada en Dios, una vida que vive a Dios, una vida que apuesta por Dios, una vida que se entrega a Dios, una vida ordenada. ¿Entienden? ¿Y cómo se hace eso? Manteniendo eso bajo una relación con Dios. Pues aquí, la honra no se trata de una educación personal, sino de un entendimiento espiritual. ¿Qué significa? Que la honra no es educación. Oh, hermano, y yo honro porque soy educado, sino yo honro porque tengo un entendimiento espiritual de lo que representa honrar a otro. Por eso honro, porque tengo un entendimiento espiritual. Quien no honra es porque no tiene un entendimiento espiritual. Porque la honra es algo tan importante en el reino de Dios que el Padre y el Hijo viven honrándose todo el tiempo. Y si usted ve la relación de Jesús con el Padre, todo el tiempo es: yo he venido a honrar al Padre. Yo he venido a hacer las obras del Padre. Todo el tiempo el Hijo buscó la honra del Padre. Y el Padre abrió el cielo para honrar al Hijo. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Había entre ellos una relación, ¿cómo? De honra. Yo te honro a ti, tú me honras a mí. Yo te honro a ti, tú me honras a mí. Y había una relación de honra, porque en el cielo hay una relación de honra. Y cuando yo traigo esa relación de honra los unos a los otros, entonces estoy trayendo el cielo aquí. Pues estamos haciendo como es en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, una iglesia madura, una iglesia espiritual, una iglesia que vive en una relación con Dios, tiene que ser una iglesia que aprendemos a honrarnos los unos a los otros. Amén. Aunque nos cueste. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir una vida de honra, porque eso agrada a Dios y porque eso genera un ambiente de espíritu en medio de la iglesia. Las desavenencias crean tiranteces, pero la honra genera unión. La honra te une. Y como nosotros estamos acostumbrados a que desde pequeños, como he dicho antes, somos instruidos en lo natural a querer ser los primeros, necesitamos la renovación en nuestra mente, necesitamos la renovación en nuestros pensamientos, necesitamos conocer cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para que nosotros adquiramos el pensamiento de Dios y vivamos como en el cielo, aquí también en la tierra, con un ambiente de honra, con un ambiente de honra. Pues aquí cuando entendemos en el Espíritu, hacemos de la honra algo natural y no un mero acto forzado. Cuando nosotros, amados, entendemos en el Espíritu lo que representa la honra, ya no lo vamos a hacer forzada, sino que van a hacer de nosotros y va a fluir, no va a ser un acto forzado. Aunque tenemos que ejercitarnos en la honra. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo necesito entenderlo en el Espíritu. Yo no puedo ver a mi hermano como una competencia. Yo no puedo ver como una competencia a los demás. Porque si nos vemos como una competencia vamos a estar peleando a ver quién es el primero, a ver quién lo hace mejor, a ver quién sabe más, a ver quién hace... No, hermanos. Tenemos que honrarnos los unos a los otros.
Todos, usted y yo somos totalmente distintos. Y usted es distinto a la persona que tiene al lado, y el que tiene allí, y el que tiene allí. Cada uno de nosotros somos totalmente distintos. Estamos en un tiempo, en un proceso, en una madurez totalmente distinta. Unos tienen unas cosas que son muy bonitas y otros que no son tan bonitas. Y otros tienen unas cosas que son más bonitas que las del otro y otros más bonitas que las del otro. Y como somos un cuerpo y uno es pie y otro es mano y otro es oreja y otro es ojo, pues entonces, amados, tendremos que soportarnos así o no. Y tendremos que vivir como un cuerpo o no. Entonces, amados, cuando nosotros honramos, estamos, amados, generando relaciones íntimas, relaciones fuertes, relaciones profundas. Entonces tenemos que entender que debemos de vivir en un ambiente de honra también entre nosotros. Amén. Un ambiente de honra. Pero eso no se consigue, se lo repito, eso no se consigue forzado. Porque hay hipocresía también en medio de la relación. Pero nosotros debemos de vivir una relación que tenga que ver con el Espíritu. Amén. Que va más profunda. Que tiene que ser más profunda que un mero acto. Tiene que ser algo que está ahí. Y que tú, amado, te nace porque entiendes en el Espíritu lo valioso que es honrar. Amén. Puse aquí. Para tener una vida cristiana equilibrada, necesitamos tener una vida de comunión priorizada. Y si yo quiero tener una vida cristiana equilibrada, necesito tener una vida en la comunión priorizada. O sea, priorizar la comunión para vivir en el equilibrio espiritual. Amén. Es vital, es esencial. Lo hemos hablado muchas veces. A veces hablar ya de la comunión con Dios ya es como... Pero es una realidad, amados. Es algo que lo hablamos mucho, que lo entendemos, pero que nos cuesta mucho. Nos cuesta por los ambientes en que vivimos, por el mundo en el que estamos, por cómo está hecha la sociedad, por cómo está hecho todo. A veces nos cuesta detenernos, parar todo lo que está, todo el volcán que está alrededor, ponerle un tapón y decir, voy a quedarme quieto para tener tiempo con Dios. Y a veces eso cuesta, porque estamos en procesos distintos. Porque yo veo que una persona soltera que ha conocido a Dios, wow, esa persona está ahí y yo los veo y digo, wow. Pero yo veo que otras personas tienen sus hijos en colegios, tienen clases de niños, tienen que estar enseñándoles los deberes, tienen que estar llevándolos a clases extraescolares, tienen que estar... Entonces, amados, yo no me puedo enfadar porque una persona diga, no, es que esta persona no lleva ese ritmo, porque tiene 4 o 5 hijos. Y el que no tiene nadie, nada, no lo entiende. Yo no entiendo por qué las personas no llegan media hora antes como yo. Porque tú no tienes 5 hijos, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros empezamos a valorar y a honrar, entonces todo eso cambia. Dejamos el juicio para entrar en una honra. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, necesitamos vivir una comunión con Dios para que se pueda fortalecer. Amén. Las relaciones entre nosotros. Muy bien, quiero que vengas al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 35. Y vamos a ver cómo Jesús también tuvo que bregar con estas cosas. ¿Lo tenemos? ¿Vamos juntos? Dice el 35 del capítulo 10 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Oye, fíjate qué bien, ¿eh? Necesitaríamos que hicieran, haznos un favorcillo, ¿verdad? Necesitamos un favorcillo. Mira, ¿me lo puedes hacer un momentito? Mira, te vamos a pedir una cosa que eso... eso es, eso para ti no es nada. Y dice el 36, y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada, ¿verdad? Un favorcillo así pequeñito. Dice, Jesús, haznos esta cosilla pequeña que mira. El 38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos.
Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Dice, eso sí, lo vais a vivir y lo vais a pasar. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿verdad? ¿Tú crees que ellos no querían también estar a la derecha y a la izquierda? También querían. Y empezaron a enfadarse. Y dicen, ellos se enfadan, ¿por qué pedís eso? Tal. Pero seguro que ellos también lo querían. Ahora mira, dice, más Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate. Fíjate qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo les enseña Jesús a los discípulos? Jesús ve que en ellos sale algo que es natural, ¿verdad? Algo que es lo que sale en cada uno de nosotros, ¿verdad? Algo que está innato dentro en cuanto a lo natural. Y él dice, vosotros veis que los gobernantes de la tierra, o sea que en el mundo natural, lo que se hace es que esos gobernantes ejercen potestad y autoridad sobre otros, ¿verdad? Dice, pero no será así entre vosotros. ¿Por qué dice no será así entre vosotros? Les está diciendo, es que vosotros ya no vais a pertenecer a un mundo como este, sino que vosotros vais a pertenecer al reino de Dios. Y entre aquellos que viven el reino de Dios, no será igual que se hace en el mundo. Hay una forma distinta de hacerlo. En este reino invertido, porque es invertido con respecto al reino de los hombres, el que quiera ser el primero será el último. El que quiera ser el primero va a servir al mayor, va a servir al menor. Y entonces, ¿qué les está enseñando a los discípulos? Les está enseñando que no han de vivir de acuerdo a cómo se vive aquí, sino de acuerdo a cómo se vive allí. Y que la manera en la que ellos van a poder entender su lugar, su posición y ser equilibrados y darse honra y no buscar el primer lugar, sino honrar a los demás, va a ser cuando vivan de acuerdo arriba y no de acuerdo aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la enseñanza es la misma, pero ahora en la boca de Jesús, cuando el Señor les dice que la prioridad que ellos tienen que tener no tiene que ser tanto recibir la honra, sino servir, porque ya Dios se encargará del resto. Fíjate qué importante es, porque ellos estaban actuando de acuerdo a cómo habían crecido los hijos del trueno, que eran ¿cómo? Si eran los hijos del trueno, imagínense cómo eran, ¿verdad? Cuando tronaban los amigos, tenían que ser cicateros, como dicen aquí, ¿eh? Eran cicateros. Es verdad. Se le llamaban los hijos del trueno es porque eran polvorillas, ¿o no? Así somos algunos de nosotros también, ¿eh? Somos polvorillas. Y después hacen la polvorilla y después, ay no, Señor, perdóname, ¿verdad? Dígame, ¿no le pasa a usted? A mí también. A veces me sube un fuego así por aquí arriba y ese no es del espíritu, ¿eh? Ya se lo digo. Y digo, Señor, y luego me siento más, Señor, no, Señor. ¿Sí o no? ¿No le pasa a usted? Gloria a Dios. Bueno, ya van dos cosas que hacemos que nos pasan también a todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya me estoy sintiendo un poquito más tranquilo, ¿verdad? Porque nos pasa a todos. Entonces, mis hermanos, fíjense que cuando la iglesia aprende a vivir de acuerdo al cielo y no de acuerdo a cómo es aquí, esas cosas, amados, de querer buscar el primer lugar, el ser el primero, el que sean que digan lo mío, ¿me entiendes? Eso ya no pasa a un segundo plano, amados. Ahora vamos a honrar al otro. Vamos a estimar al otro. Vamos a estimar. Porque en definitiva tenemos que trabajar juntos, ¿o no? ¿Estamos trabajando para el mismo reino o no? ¿Y qué importa si al final el beneficio es del reino y no es para nosotros? ¿Verdad? El beneficio es para el reino de Dios. No es para que nosotros nos sientamos bien. Qué bueno, estoy contento, el pastor aceptó mi idea.
Ya lo sabía yo que era mejor que la del otro. Pero bueno, a ver si el pastor se va dando cuenta ya de una vez de mi gran sabiduría y de mis grandes ideas. Y a ver si se va dando cuenta ya que está un poquito viejo, ya se está haciendo mayor y parece que no le entra en la cabeza, ¿verdad? No, hermano, usted, el propósito ¿cuál es? El reino. ¿El propósito cuál es? ¿Lo mejor para qué? Para el reino de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Aunque el pastor se esté haciendo viejo. No. Yo le digo a mi hijo, no digas eso. Gloria a Dios. Hermanos, lo importante es el reino de Dios. Estamos trabajando para que el reino crezca, avance. ¿Verdad? Estamos trabajando para que el reino avance. Muy bien. Puse aquí, la honra se da entre los hijos cuando hemos entrado en una dimensión de espíritu y no andamos en la carne. ¿Verdad? La honra se da entre los hijos de Dios cuando hemos entrado en una dimensión de espíritu y no andamos en la carne. Amén. Muy sencillo. No tenemos hoy grandes revelaciones, pero sí tenemos la palabra de Dios, que es profunda y como espada de dos filos. Amén. Para que en nosotros, amados, podamos entender que en todo debemos buscar la honra de los demás. Amén. Por encima de la nuestra. Puse aquí, los discípulos fueron la primicia, pero detrás de ellos vendrían muchos que iban a ser salvos por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, si vosotros no vais a ser los únicos salvos, les dijo, el Hijo del Hombre ha venido a servir y va a levantar una generación y ustedes tienen que ser ejemplo en esa generación. Porque hay muchos más que van a ser salvos. Yo he venido a salvar y entonces ustedes tienen que aprender que la salvación no solamente para ustedes, le dijo a ellos, sino también el Señor va a salvar a más. Yo voy a salvar a más, he venido en rescate de muchos y ustedes tienen que ser un ejemplo para aquellos. Amén. Pues aquí la honra y el servicio de los apóstoles sería esencial para la buena educación espiritual de los que se añadirían a la fe. Y era esencial que ellos fueran los primeros que entendieran que su lugar no era ser servidos, sino servir. Amén. Por eso Jesús les dio el ejemplo. Y en el aposento, cuando Jesús iba a ser entregado, dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Y entonces los sube ahí y les lava los pies. Y coge la toalla y ustedes saben lo que hace Pedro, ¿verdad? Pedro dice, no me lavarás a mí jamás. ¿Por qué? Porque era el inferior, era el que lavaba los pies del superior. Y Jesús les dijo, ejemplo os he dado. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba honrando a sus discípulos. Estaba en una relación de honra. El grande estaba honrando al pequeño. Y les dijo, después estos ustedes también lo tendrán que hacer a otros. Porque la vida de Dios es una vida de honra continua. El grande honra al pequeño, porque así debe de ser el ejemplo que debemos de dar entre nosotros. Amén. Una vida de honra. Amén. Muy bien. Vamos al libro de Romanos otra vez, donde estábamos. En el capítulo 13 ahora, un poquito más adelante de donde estábamos. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 13. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 13, versículo 7. El apóstol Pablo ahora estaba hablando de la relación que tenía que haber con las autoridades. Y el versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Fíjate cómo ahora dice aquí, pagad a todos lo que debéis. Entonces, es posible que debamos honra
a alguien y es necesario que la paguemos para estar en orden y en paz. Y hay una manera en la que nosotros tenemos que actuar, es como dice el apóstol Pablo, aquí estaba enseñando acerca de lo que tenía que ver con las autoridades. Usted sabe que las autoridades han sido delegadas por Dios para que se mantenga un orden en la tierra, ¿verdad? Si no hubieran autoridades, no hubiera orden en medio de la tierra, sino que la tierra sería una anarquía que cada uno haría lo que quisiera. Pero las autoridades han sido delegadas para que la iglesia mantenga, para que el mundo mantenga un orden, ¿verdad? Entonces, si hay policías, si hay gobernantes, si hay jueces, si hay presidentes, es porque en ese orden establecido trae una seguridad y trae una paz dentro de lo que es el mundo, para que los hombres no vivan haciendo cada uno lo que quiere. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que pagar el tributo, lo tenemos que pagar. Tenemos que pagar nuestras deudas, las tenemos que pagar. Tenemos que pagar nuestros impuestos, los tenemos que pagar, aunque seamos del reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Sabéis por qué? Porque si no la casa vuela. Como usted no pague los impuestos, la casa vuela. Aunque seamos del cielo, tenemos que hacer las cosas bien, ¿o no? Entonces, el cristiano igualmente tiene que vivir ordenadamente. El cristiano tiene que vivir pagando sus deudas, tiene que vivir pagando sus facturas, ¿verdad? Pagando y viviendo ordenadamente. Al que se le deba respeto, respetando a las autoridades, respetando los órdenes, respetando al jefe. ¿O no? ¿Es así o no? Respetando a los padres, respetando las autoridades que Dios ha puesto. Tiene que haber un respeto, porque tiene que haber un orden, porque tiene que haber una honra, porque hay que pagarle a cada uno de acuerdo a lo que hay que pagar, ¿o no? Entonces dice, y a los que se le debe honra, también hay que pagarle honra, ¿o no? En otras palabras, no podemos ser deudores, sino que debemos de pagar lo que debemos. Y hay momentos en los que tenemos que pagar honra a aquellos a los que les debemos honra. ¿Entienden? Ahora, te quiero terminar con... Uy, qué pronto están diciendo algo, qué pronto. Ya sabes que cuando un pastor dice vamos a terminar, nunca termina, ¿verdad? Bueno, sí termina, pero se alarga más. Pero quiero decirte algunos aspectos que habla la Biblia de a quién tenemos que pagar. ¿Vale? ¿Están aquí conmigo? ¿A quién tenemos que pagarle honra? Muy bien. Vengan conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Muy bien. Dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Perdón, al revés, me lo he saltado. Era el 2 y el 3. Y he dicho directamente el 4. Para que, el 3 dice, para que te vaya bien y sean de larga vida, y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate qué importante es que nosotros le debemos honra, ¿sabes a quién? A nuestros padres. Ahora, ¿por qué le debemos honra? Por el trabajo, por la labor, por el esfuerzo, por todo lo que un padre hace por un hijo, por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Sería desconsiderado, sería, amados, feo el no honrar a aquellos que han pagado un precio por ti. Entonces, Dios es justo. Recuerden que Dios es justo y que Dios ama la justicia y que Dios es Padre y que Dios conoce y sabe lo importante que es la honra. ¿Sabes por qué? Porque los padres se han preocupado por nosotros desde que nacimos del vientre
hasta que nos muramos, si es que lo hacemos antes que ellos están preocupándose por nosotros. Y el trabajo que ellos han hecho es un trabajo, amados, digno de ser honrado. Quizá nosotros no valoramos eso, o hasta que no llegamos a ser padres no entendemos eso, ¿verdad? Es como que cuando eres padre es como si te cayera una bomba en la cabeza, ¿verdad? Y ya, ¡pum!, es como que todo se te ilumina. Y todo lo que antes para ti lo estimabas como algo que era un derecho, después te das cuenta cómo unos padres han vivido sacrificados por llevar adelante a sus hijos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, se nos enseña, y la Biblia nos enseña, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te sean alargados los días de tu vida. O sea, date cuenta que esa honra va a traer un resultado de vida, de añadidura a ti por ser fiel a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. En otras palabras, por valorar el trabajo que ellos han hecho durante toda su vida. ¿Entienden? Entonces, Dios es justo, amados. Dios no es un Dios injusto. Dios sabe que trabajamos, que servimos y que hacemos y que debemos honra a quien le debemos honra. Por eso dice, pagadle a todos lo que debéis. Quizá yo no le voy a pagar a mis padres con dinero y decir, toma, te voy a devolver todo el dinero que tú me invertiste en mí. Pero sí le vamos a hacer de una manera en la cual nosotros vamos a honrarlos. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado durante años y por lo que hemos recibido, nosotros también debemos de ser agradecidos y honrar. Si hay algo que está faltando en este tiempo, es que nosotros aprendamos a honrar a los que trabajan por nosotros. Nos creemos con el derecho. No estimamos. Nos creemos con el derecho de decir, bueno, yo lo merezco, ¿verdad? Es que es lo que tiene que hacer. Pero no nos estamos dando cuenta del esfuerzo que conlleva el trabajo de muchas personas y de mucha gente y tenemos que aprender a valorar eso. Tenemos que aprender a valorar, amén. Así que lo primero que debemos de pagar honra, ¿sabes a quién es? A nuestros padres. Para que nos sean alargados los días de nuestra vida, amén. El primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como a superior. Y el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y dice el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow, fíjate. Amados, usted se está dando cuenta que la Biblia me enseña a que yo tengo que vivir en un sentido de respeto hacia las autoridades que Dios ha puesto. Llámense jefes, llámense policías, llámense gobernantes. Evidentemente, ya sabemos que la palabra de Dios está por encima. Pero debemos demostrar un respeto por la representación, por lo que representa la autoridad delegada, porque eso ha sido delegado por Dios, aunque Dios no esté de acuerdo con todo lo que hacen. ¿Entienden? O sea, que sea un sistema de Dios no significa que Dios esté de acuerdo con todo lo que el hombre hace. Pero está claro que la autoridad ha sido delegada por Dios. Entonces yo tengo que vivir bajo ese respeto. Yo tengo que vivir bajo esa sujeción en el sentido, amados, de que yo debo de respetar las autoridades. Yo debo de respetar a mi jefe. Si yo
vivo para honrar, respetar y estimar a ese hombre, a mí me va a ir bien. O a esa mujer. Aún hablan, amados, de los criados, que eran esclavos. Y aún dice que respeten hasta los que son difíciles de soportar. Imagínense. Como esclavos, ¿qué no soportarían estas personas? Y les dice hasta los difíciles de soportar. Yo creo que hasta un amo bueno no lo soportaríamos nosotros. Imagínense en aquel entonces. O sea, es necesario que nosotros vivamos en todo orden, equilibrado. ¿Entienden? Cuando nosotros vivimos así, nosotros estamos honrando a Dios. Por eso dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada. Porque en este mundo, amados, como el diablo se ha encargado de dañar tanto la autoridad, el diablo se ha encargado de dañar tanto la autoridad, amados, que desde que somos pequeños estamos viendo padres que abusan de los hijos, que los tratan mal, que se dan al alcohol y dejan a los niños mal, que los policías son corruptos, que los gobernantes roban, que el otro extorsiona, y entonces, amados, el diablo se ha encargado de hacer una imagen de autoridad dañada. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos diciendo, yo no me someto a nadie. Yo no me someto a nada. ¿Por qué? Porque mira, entonces desestiman la autoridad de un padre, desestiman la autoridad de los gobernantes, desestiman la autoridad de la policía. ¿Por qué, amados? Porque el diablo se ha encargado de decir, la autoridad es mala. ¿Por qué? Porque si fuera buena, padres no abusaban de los hijos. Padres trataban bien a los hijos. Padres no abandonaban a su mujer. ¿Entienden lo que le quiero decir? Y el diablo toma todo eso y distorsiona la autoridad para cuando nosotros miremos a Dios, digamos, yo no me quiero someter a Dios. Porque para mí la autoridad es algo malo. ¿Entienden? La autoridad es algo malo. Y que haya fallos en la representación de la autoridad no significa que lo que Dios ha hecho es malo, sino que los hombres no lo han hecho bien. Pero no significa que Dios falló. Dios no falló. Somos nosotros como seres humanos los que fallamos, ¿o no? Usted como padre falla en su autoridad con sus hijos. Yo fallo en mi autoridad con los míos. Yo tuve que ir al colegio el otro día y tuve que hablar con el profesor y dije, mire, yo estoy de acuerdo con la autoridad de un profesor. Yo estoy de acuerdo con que usted como profesor use ciertos medios para que los niños aprendan o por esta tal. Pero no me vuelva usted a avergonzar más a mi hijo. Porque yo no voy a permitir que mi hijo crezca con una mala imagen de autoridad, pensando que las autoridades te humillan. Y se quedó mirándome. Y le dije, que sea la última vez, porque yo respeto a un profesor y su autoridad, pero hasta un límite. Y como usted se salte el límite de avergonzar y de humillar a mi hijo, entonces usted va a tener problemas. Así se lo dije. Porque yo quiero que sepa que yo lo respaldo. Porque yo soy el primero que respeta a los profesores y respeta a la autoridad, porque tengo un sentido de autoridad. Pero no me avergüence usted a mi hijo. Porque como usted me lo avergüence otra vez, usted va a tener problemas. Pues en serio. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque mi hijo no va a crecer pensando que una autoridad es alguien que lo humilla, que se puede reír de él, que se puede burlar de él y que puede hacer con él lo que quiera. No, esa no es una autoridad. Una autoridad tiene que venir con el ejemplo, tiene que venir amado por la representación de Dios y no puede ser humillado porque sea una autoridad. Y tuve que ponerme serio, amados. ¿Por qué? Porque es que él puede crecer diciendo, sí, es verdad, como es un profesor, puede hacer conmigo lo que quiera. No, hermanos. Y yo no les estoy enseñando a mis hijos jamás a que no respeten una autoridad. Los tienen que respetar. Pero no pueden crecer con una imagen distorsionada. Usted como padre tiene que dar una buena imagen a sus hijos de lo que es la autoridad, si usted quiere que su hijo nazca sano y crezca sano. ¿Entienden? Tiene que darle sentido de responsabilidad. Y su padre no es alguien que está por ahí minguneando para todos los lados. Su padre es alguien que está en su casa con su esposa y cuidando de sus hijos. Porque usted tiene que dar una buena representación de la autoridad para que pueda haber una honra, amado, y ellos puedan entender que la autoridad no es mala, que la autoridad es buena. Porque ha sido Dios el que ha establecido ese sistema. ¿Entienden?
¿Están aquí conmigo? Entonces, mis amados, necesitamos entender que cuando nosotros nos estamos sometiendo a una autoridad, lo que estamos haciendo es honrar. Estamos viviendo. Jesús mismo, lo golpearon y le dieron una bofetada y dijeron, ¿no te estás dando cuenta que te estás dirigiendo al sumo sacerdote? Y Jesús mismo dijo, si yo hubiera sabido que era el sumo sacerdote, no hubiera hecho eso. Y Pablo le pasó lo mismo. Si hubiera sabido que me estoy dirigiendo al sumo sacerdote, no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque era un orden de autoridad. Había sido delegado. Y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad sobre ti para tomar tu vida o para matarte? Y dice, no la tendría si mi Padre que está en los cielos no te lo hubiera dado. Y él mismo, siendo Dios, se sujetó. Y siendo Jesús se sujetó. ¿Por qué, amados? Porque estamos hablando de lo que representa la honra. ¿Entienden? Así que respete a su jefe. Muy bien. Hebreos capítulo 13. Un poquito más atrás. Hebreos capítulo 13. ¿Lo tenemos? Muy bien. El 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué causa? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan su servicio, su labor con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A qué más le debemos honra? Debemos honra a nuestras autoridades espirituales que Dios ha establecido. Y les debemos honra. ¿Por qué? Por la labor, por la representación y por lo que los pastores y los ministros hacen en la labor y el trabajo en medio de la iglesia y en medio de la obra de Dios. Y tenemos y debemos un respeto a los pastores. Si no hacemos eso, no hay orden. Y si no hay orden, no podemos ver cómo la bendición de Dios descansa entre nosotros. No podemos obviar el trabajo. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Pero tenemos que valorar. Hay un pastor muy conocido que ha escrito un libro en este tiempo atrás. Y se llama Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese hombre es un pastor que tiene miles de seguidores, miles. Y la iglesia es una iglesia grande, de habla hispana. Ese hombre, teniendo una iglesia de miles de personas y teniendo miles de seguidores y muy oído en este tiempo, ese hombre entró en una crisis. Y él decía, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Cómo puede ser que yo me preparo un sermón? Me preparo la palabra, me doy a la iglesia y cuando termina el culto es como si yo no hubiera predicado. Están pensando en hacer los planes por la tarde, en qué película de Netflix van a ver. Están pensando, nada más salir, están pensando a dónde se van a ir. El primer pensamiento es, ¿qué voy a hacer con...? O sea, acabamos de hablar de la palabra de Dios santa y ese hombre entra en una crisis. Y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que yo le digo este testimonio porque es público? Él lo puede ver en internet que está publicado. Y ese hombre dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que yo no estoy predicando bien? Porque eso es muy típico de los pastores. Cuando algo no va bien o creen que no va bien, se autoinculpan. y entonces, ¿qué será? ¿Que yo estoy predicando mal? ¿La palabra que yo estoy dando no es la correcta? ¿Estoy desviado de tu corazón
¿Por qué? ¿Por qué yo termino un sermón y los hermanos vienen a decirme que están escuchando la predicación de Pepito, de Juanito, del otro, y te lo dicen delante de tu cara? No porque yo escucho al otro, no porque yo... Cuando hay un pastor que se está dando, que está entregando en la iglesia local, y resulta que todo el valor es para lo de fuera y no para lo de dentro. Y ese hombre entra en una crisis. Y le pregunta al Señor, Señor. Y el Señor le dice, la culpa no es tuya. El problema no la tienes tú. El problema es que no hay una mente renovada en la iglesia. Todavía venimos al culto, pero termina el culto y desactivamos y volvemos a nuestra mente natural. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué película voy a ver? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Cómo voy a sentir esta tarde que la tengo libre? ¿Cómo me voy a satisfacer a mí mismo? Y todavía no hemos adquirido una mente renovada donde nosotros podamos entender qué es realmente el Evangelio y qué es realmente lo que estamos haciendo. Y ese hombre escribió un libro que se llama así, Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Porque desactivamos. Yo lo veo, aquí terminamos el culto y es como que es otro mundo. Se acabó. Es como, hacemos así, como la película. ¡Cling! Fin. Ya se terminó. Entonces, ¿entienden lo que les quiero decir? Si nuestra mente está en las cosas de Dios, yo lo primero que pienso cuando termino aquí no estoy pensando en a ver cómo voy a disfrutar la tarde. Estoy rumiando la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que haber un aprecio. Un aprecio, tiene que haber una honra a la palabra. Tiene que haber una honra al esfuerzo. Tiene que haber una honra a la dedicación. Tiene que haber una honra, amados. Y si esa honra no está, entonces, amados, ¿qué estamos haciendo? Perdóneme que le hable esto así. Pero esa es la realidad que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo de tantas cosas, amados, que necesitamos meternos en una renovación de la mente para que podamos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo necesitamos. Y ese hombre, le repito, no era un hombre que tiene 100 suscriptores como nosotros. No era un hombre que tiene 100 personas en la iglesia. Es un hombre de miles de personas. Es un hombre con miles de seguidores en YouTube y que escuchan y que es conferencista o sea, no estoy hablando de una persona de una iglesia pequeña, sino de alguien que realmente tiene un aparente éxito. Y ese hombre estaba frustrado. ¿Están aquí conmigo? Amados, porque a veces, como dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y eso es así. Entonces, amados, ¿qué debo de hacer? Si yo tengo una autoridad espiritual en este área, yo tengo que honrarla a esa persona. Porque es una autoridad espiritual que Dios ha puesto. Y yo tengo que honrar a esa persona. Y tengo que sujetarme a esa persona. Si yo tengo una autoridad espiritual en cualquier área, en los maestros y donde sea, yo tengo que sujetarme a esa autoridad espiritual que Dios me ha puesto. Y tengo que honrarla. Tengo que facilitarle el trabajo. Yo no tengo que ser una persona opositora. Ay, no, sí, no, no sé qué, pues no estoy de acuerdo, sí, no sé qué, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Renueva tu mente. Y dale oportunidad a cambiar en vez de estar queriendo cambiarlo todo alrededor. Porque tú no pienses igual. Dale una oportunidad a que Dios pueda renovar tu mente. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, mis amados, cuando hay una iglesia ordenada, cuando en todas las áreas hay un respeto, hay una honra a los pastores, porque los pastores tienen que trabajar como con alegría. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y eso no significa que todo va a ser perfecto, pero tienen que trabajar con alegría, con gozo, como dice aquí, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Que no tenga que decir, esta matriarca me lleva frito. Mira que es que le digo y no hace caso, le digo y no hace caso, le digo y no hace caso. Esta mujer, mira que le digo y no hace caso. ¿O no? ¿Usted sabe cuántas personas, amados? Ahora se lo digo en confianza. ¿Cuántas personas vienen y te dicen, pastor, tengo este problema, tal, haz esto, esto y esto? Pasa una semana, pastor, tengo este problema, que sigo igual. ¿Lo hiciste? No, pero es que tengo este problema. ¿Lo hiciste? No, pero es que pasa una semana. Es que, pastor, tengo este problema. Es el mismo de hace 2 meses. ¿Hiciste lo que te dije? No. Entonces, vamos a ver. ¿Entiendes lo que le quiero decir o no? O sea, necesitamos facilitar la labor. Necesitamos ser enseñables.
Necesitamos, amados, ser personas enseñables. Enseñables. Que si te dicen algo que tiene que ser una corrección a tu vida, no te pongas fuerte. Amados, si te sale el orgullo, sujétalo, vete a tu casa, medita, piensa y di, no, la verdad, al menos tengo que pensar en esto. ¿Qué menos o no? Que pensar en esto. Entonces, debe de haber una honra. Si no hay una honra, amados, ¿qué estamos haciendo? Díganme. Aquí lo dice, honrad, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si la finalidad, ¿cuál es? Velar por vuestras almas. La finalidad no es gobernar sobre usted, ni que usted me diga su cuenta bancaria, ni que usted me diga cuánto dinero tiene en el banco. Eso es suyo, eso tiene que ver con usted, no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que quiero es que usted sea sano en la fe. Y la corrección viene para que usted sea sano en la fe. Yo no necesito tonterías de meterme en la intimidad de las personas para saber qué hacen y qué no hacen todo el día y no todo el día, amados. Eso es cosa de usted. Usted es maduro, tiene que aprender, pero usted tiene que ser sujeto, tiene que ser obediente, tiene que emitir el consejo. De esa forma usted está honrando. De esa manera usted está honrando. Está facilitando el trabajo. ¿Entienden lo que le quiero decir? Y cada área de servicio donde hay un pastor en esta iglesia, usted tiene que respetar, que honrar, que usted tiene que preguntarle y que está con esta persona. Si usted tiene una duda, usted va a su pastor. Usted no va a internet a buscarlo, hermano. Voy a ver qué opina Juanito Bartolo sobre el pelo corto de las mujeres. Y entonces usted va y se mete en estos que piensan esta cosa y ve una cosa. Y ve el otro y ve otra cosa. Y ve el otro y ve otra cosa. Y al final usted termina, ¿sabes cómo? Yo no entiendo nada. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Y usted tiene un pastor al lado y no le pregunta. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Entonces, mis hermanos, después de la bofetada, le voy a tener que dar otra palabra para poner la mano derecha, la cabeza derecha, porque están así. No, hermano, usted se ríe, pero somos tozudos. Somos tozudos, ¿o no? Somos como el caballo ese de los dibujos. Yo tengo un juego con mis hijos, o con mi hijo, que el otro día jugué, del caballo ese que hace así, ¡clac!, lo encajas. Y cuando le empiezas a poner un sombrero encima, con cuidado, porque si no te tira la coz y tira todas las cosas, ¿verdad? Y al que se lo tira pierde. Y somos así. El pastor me ha dicho esto. El pastor me ha dicho esto. El pastor me ha dicho. A mí nadie me dice nada. ¿Verdad? ¿Somos así o no? A veces o no. A veces, no siempre. De lunes a viernes. No, pero mi hermano, fuera bromas. Necesitamos. ¿Quiere usted una iglesia saludable? Usted no empieza a mirar alrededor. Usted mírese usted mismo. El enfoque está en mí. El enfoque está en mí. Yo quiero que la iglesia sea perfecta porque quiero que todos hagan así y que sea así, que se haga así, que se haga así. Lo que tienes que hacer es renovarte tú. Porque aquí no se trata de mirar a los demás. Aquí se trata de mirarnos a nosotros mismos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Por eso el apóstol Pablo dice, para que haya una buena relación entre ustedes, ustedes no empiecen a mirar. Usted lo que tiene que hacer es, tengan una relación profunda con Dios y usted verá cómo eso se traduce al resto. Entonces la buena relación tuya y la 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 tuya genera un ambiente de honra, de amor, de bondad, de misericordia, de adoración, de servicio. Y entre todos estamos generando un ambiente en medio de la iglesia que glorifica a Dios. Y no se trata de que el otro o el otro o el otro. Me miro yo. Me miro yo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Me enfadé porque Pepito me habló mal. Entonces el problema lo tienes tú. Porque te dejaste afectar porque alguien te habló mal. El problema no lo tiene el otro, aunque no lo tiene que hacer. El problema está en ti. ¿Cómo vas a tratar un asunto así? ¿Entienden? Entonces, pasamos al siguiente, venga. Muy bien. Malaquías, vamos a Malaquías.
Entonces, para resumir, tenemos que honrar a los padres, tenemos que honrar a las autoridades, tenemos que honrar a las autoridades espirituales también. Y para terminar, el que ya hemos dicho en todas estas semanas, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1 y versículo 6. Dice el versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién tenemos que honrar? A Dios. Ya no vamos a entrar mucho en esto porque ya hemos estado hablando estas semanas. Pero yo debo de honrar a los padres, yo debo de honrar a las autoridades civiles, yo debo de honrar a las autoridades espirituales, y no porque sea el último, sino porque el último será el primero. Honrar a Dios con todo mi corazón. Si Él es Padre, Él tiene que ser honrado. Amén. Así que tenemos que honrarle a Él. Te termino con esto. Puse aquí. Cuanto más apliquemos la honra, más puertas de bendición se abrirán. Un ambiente de honra es un ambiente celestial, pues el cielo es una continua honra. Amén. Así que cuanto más nosotros apliquemos la honra, más puertas de bendición van a haber. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te agradecemos tu palabra, Señor. Te agradecemos que tú nos instruyas, animes, levantes, para que vivamos en honra, Señor. Padre, para que honremos y para que vivamos en ese ambiente de honra que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por enseñarnos y darnos esta palabra. Yo te pido, Señor, que pueda ser, Dios mío, Señor, bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para quien la escuche, Señor. Padre, gracias, oh Dios. Ahora sea aplicada en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Glorificamos al Señor nuestro Dios. Amén. Dios es bueno. Si nosotros aprendemos...